¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de En Consulta? Hoy con la ausencia del exministro de Salud, Víctor Zamora, por un cruce de agenda, pero nos acompaña en esta oportunidad nada menos que el doctor Antonio Quispe Gutiérrez. Ustedes lo conocen de la televisión, la prensa escrita, las redes sociales, donde desarrolla una labor muy activa. Él es médico, investigador, epidemiólogo y estadístico, docente universitario. Doctor Quispe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días. Importantísimo estar presente, sobre todo en una coyuntura muy particular, ¿no? Estamos atravesando no solamente una serie de crisis, sino más importante, una serie de oportunidades que se están perdiendo, ¿no? Y el día de hoy tenemos invitadas especiales, tenemos a Rosa Infantes, una médico infectóloga del Policlínico Socios en Salud. Vamos a poder hablar de esta crisis que se está incubando con respecto a las prácticas de riesgos sexuales, vamos a hablar del VIH y sobre todo la importancia de levantar el awareness, ¿no? Que levantar ese sentido de alerta en la comunidad para poder incidir en esas oportunidades que tenemos para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y luego tenemos también otra invitada. Sí, tenemos justamente a Pilar Collantes, presidenta de la Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, y con ella vamos a abordar en profundidad el tema de la oportunidad de vacunación, ¿no? Y se habla mucho de que el Perú, ese mito de que el Perú es un campeón en vacunación, y hemos estado perdiendo la batalla de manera bastante estrepitosa en los últimos meses y años, sobre todo con oportunidades perdidas como la introducción de la vacuna monovalente, la introducción de la vacuna del VPH. Estamos en teoría preparándonos para introducir la nueva vacuna contra el dengue y la realidad es que nuestro sistema de atención primaria, que es sinónimo de vacunación, está en claro déficit, atravesando una crisis sanitaria que tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas, en la mortalidad y en la morbilidad. Muy bien. Antes de empezar nuestra primera entrevista, disculpe, sin ánimo de incomodarlo, usted está manejando muchísimo el tema, los números sobre el dengue. ¿Cómo estamos hasta el día de hoy en ese asunto? Bueno, la cuestión es muy clara. Hemos tenido que desmentir al ministro de Salud porque salió a decir de que se observaba una caída de la incidencia de casos de dengue en las últimas 2 semanas. Acaban de actualizar la data del Ministerio de Salud y esa aparente caída desapareció en 2 días. Y la razón y la cosa que pasó es que explicarlo claramente, ¿no? Durante el fin de semana largo, el MINSA no trabaja, las direcciones regionales de salud dejan de reportar casos y hay un subreporte y pareció como una caída, los datos se actualizan y esa caída automáticamente desaparece. Pero más importante que eso es que entender de que el dengue es una enfermedad estacional. Va a caer, sí, eventualmente, pero si el año pasado cayó en la semana 20, ¿cómo se te ocurre cantar victoria en la semana 14 cuando los casos todavía están al alza? Y no solo eso, sino temprano compartimos un análisis ya a nivel distrital y estamos encontrando cifras extraordinarias de 87 distritos que pasan los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Tenemos 23 de ellos que pasan los 2.000 casos por 100.000 habitantes, lo cual es una cifra de contagio y transmisión altamente intensa. ¿Me parece que sobre todo en el norte del país? Tenemos sobre todo 4 focos, ¿no? Y eso es importante que la gente lo entienda. ¿Por qué razón? Porque la realidad de la epidemia es distinta entre regiones. Entonces hay 9 regiones que están campeonando, controlando la epidemia de dengue, teniendo incluso menos casos este año que el año pasado. Y tenemos por el otro lado otras 11 regiones que tienen cifras que ya han roto los récords del año pasado. Entonces, ¿cómo se explica? Porque por un lado estás haciendo control vectorial, distribuyendo larvicidas, educando a la población sobre cómo eliminar los criaderos de zancudo, cómo determinar la aparición de signos de alarmas para prevenir la muerte de un paciente que requiere o tiene una ventana de oportunidad muy cortita de 24 a 48 horas desde que desaparecen los síntomas hasta que pueda llegar a un hospital para que le salven la vida. Muy bien. Y 140 peruanos han perdido la vida hasta ahora y esa es una cifra que supera por 4 la cantidad de muertos que teníamos esta semana el año pasado. Así es. Muy bien, empezamos con nuestra primera entrevista. Rosa Infante Castro, médico infectóloga del Policlínico Socios en Salud. Son más de 38 millones de personas en el mundo viviendo con el VIH. La prevención es muy importante y, digamos, antes de las preguntas de fondo del doctor Quispe, preguntarle si nos puede explicar lo que es el tratamiento preexposición y el tratamiento postexposición frente al VIH. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. Sí, tenemos 2 medidas importantes para prevenir la adquisición del VIH. Una es la profilaxis preexposición y otra es la PrEP, y otra es la profilaxis postexposición o PEP. ¿Qué significa la profilaxis preexposición?
esta profilaxis significa en tomar una pastilla al día para prevenir que me infecte de VIH. ¿Quiénes son las personas que más riesgo tienen de infectarse con VIH? Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales y personas que tienen parejas con VIH y son VIH negativas, o sea, parejas serodiscordantes. Entonces, es en esta población que tenemos que enfocar el inicio del tratamiento de este PrEP, ¿no? Felizmente ahora ya contamos con este PrEP gratis en muchos series de Lima, entonces es cuestión de averiguar y es una medicina con muy pocos efectos secundarios. Lo importante para que esta medicina actúe es tomarla. Si yo la tomo todos los días como diariamente, la prevención es en más de un 90%. A veces algunos estudios llegan a 90%, 98%. Si yo no la tomo, no me va a ser útil, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Porque mira, esta coyuntura particular post-pandemia, en la cual los jóvenes salieron literalmente a buscar las fiestas, han aumentado sus conductas de riesgo, se han incrementado las enfermedades de transmisión sexual y nuevamente tenemos una cantidad de casos importantes que lejos de disminuir se mantiene estable y en algunas regiones tiende al alza. Entonces, ¿cómo podemos recomendar en términos sencillos a esa población que adopte una conducta sexual de riesgo, que es literalmente tener relaciones sexuales sin preservativo, a entender el riesgo que corren en un país donde el VIH circula en tasas casi endémicas? Correcto. Sí, muy buena pregunta. Gracias por eso. Yo creo que el problema de la gente joven, que es la que más se pone en riesgo, es que como que, entre comillas, le han perdido el miedo al VIH, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, tienen relaciones sexuales sin preservativo, sin cuidarse. Porque ya, si yo tomo PrEP, yo no tengo problemas, puedo tener relaciones sexuales sin preservativo. Pero el PrEP te protege contra el VIH, no te protege contra sífilis, gonorrea, hepatitis B, hepatitis C, etcétera, ¿no? Y estas enfermedades pueden ser, la hepatitis B y la hepatitis C puede darnos cirrosis a largos años. La sífilis, si no se trata con los años, no se puede ir al cerebro. Entonces, el VPH, el papilomavirus, puede causarnos cáncer de cervix, de ano, de pene, de laringe. Entonces, yo cuando hice mi especialidad hace unos cuantos años, realmente veía sífilis una vez, creo que al año. Ahora no hay semana en que no veamos casos de sífilis en gente joven, básicamente. Sí se puede decir que está incrementándose la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, como el sífilis, como el chancro, como aquellas que te contaminan, se transmiten precisamente por esa relación sexual sin preservativos. Y es increíble porque, por ejemplo, para enfermedades como el VIH tenemos PrEP. Para sífilis, bueno, nuestro control. Para VPH tenemos vacunas, hepatitis B tenemos vacunas. Y realmente no es así, no estamos usando las medidas preventivas como deberíamos usarlas, ¿no? Entonces, por un lado está incrementándose el riesgo de transmisión de estas enfermedades en la comunidad. ¿Cómo estamos en la parte de prevención primaria con la vacuna, por ejemplo, el VPH? Bueno, en cuanto la vacuna es muy efectiva en prevenir estos tipos de cánceres que mencioné anteriormente, pero el problema es que las cifras aparentemente, las que vemos en la web, en el tablero del Ministerio de Salud, dicen que vamos desde un 20 hasta hemos llegado a un 77%. El problema de estas cifras es que el denominador parece que no es todo el Perú, sino que yo he planeado, el MINSA planea en Lima Este, en 100 colegios vacunar, los 100 colegios vacunan 90, ok, 80%, pero no es el Perú. Entonces, yo creo que estas cifras no son reales, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. ¿Cuál es el mejor estimado que tenemos con respecto a la cobertura? Y ojo, es importante porque el indicador manda. Si tú tomas una fracción de toda la población, evidentemente puedes inflar las cifras, pero ¿cuánto es la población que debería acceder a esta vacuna y cuál es el mejor estimado que tenemos con respecto a cuántos tienen cobertura? Yo creo que pensamos en todo el Perú, no solamente personas de Lima, de Ica, de Piura. Yo creo que no llegamos al 20%, sinceramente. Sinceramente, pensando en niñas y niños y jóvenes de todo el Perú, ¿no? A mí me parece que eso es muy importante recalcarlo. Mira qué severo, ¿ah? De cada 5 personas que podrían protegerse contra una enfermedad que tiene prevención primaria, que tiene una vacuna altamente eficaz, 4 de ellas no tienen acceso a la vacuna. Y peor aún, el MINSA les dice que la cobertura está por el 80% y que no tendrían por qué ponerse. Entonces no levantamos la alerta con respecto al riesgo,
no levantamos la cobertura y las consecuencias son... Cáncer de cuello uterino, cáncer anal, cáncer de pene, cáncer laringio. ¿Qué le recomendarías a esa madre, a ese padre que tiene un niño en edad escolar que todavía no empieza relaciones sexuales con respecto a la vacuna del VPH? Que no le teman a las vacunas. Desgraciadamente hay una campaña antivacunas increíble, pero son útiles, salvan vidas. Ya está demostrado científicamente en todo el mundo que la vacuna del VPH es útil para prevenir una enfermedad como el cáncer de cuello uterino, que puede ser tan devastadora, ¿no? Sobre todo en nuestros países que no contamos con recursos. Por lo tanto, una cosa es tener una lesión premaligna y tratarla a tiempo, a tener un cáncer avanzado que es muy costoso, muy doloroso. Entonces, a propósito del tema, una joven de 20 años que no tiene todavía relaciones sexuales puede vacunarse. Debería vacunarse. Justamente ese es el punto, ¿no? La vacunación se da a partir de niñas de 9 años. Ahora estamos en niñas y hombres, en niñas y varones. Entonces, justamente la idea es vacunar. Se ha visto que la respuesta inmunológica es mucho mejor en gente que no ha iniciado relaciones sexuales, justamente en estas niñas, para prevenir que cuando inicien relaciones sexuales, de repente con la primera relación sexual, adquieran el virus, ¿no? Mira qué importante, ¿no? Y hay una descarga de responsabilidades porque el Ministerio de Salud descarga responsabilidad en los padres, pero el canal para poder llegar a esta población en riesgo son precisamente los colegios, y las campañas de vacunación de VPH en los colegios actualmente no están implementadas al 100%. Ya para poder recapitular y sobre todo sensibilizar a la población con respecto a la importancia y terminar, de porque tenemos que ir a la pausa ya. Y cerrar esta entrevista, sí. ¿Qué oportunidades y recomendaciones reconoce desde la experiencia de Socios en Salud para contribuir a levantar esa alarma, a contribuir a levantar ese nivel de protección? Yo creo que, y una de las características de Socios en Salud es que nos importa mucho la prevención, la promoción, educar, pero no educar desde mi silla, desde mi consultorio, sino ir a las comunidades, ir a los sitios más alejados, llevándoles las herramientas del tratamiento, la promoción, educar a las jóvenes, a los adultos, a los ancianos sobre cómo es la importancia de tener una salud, una medicina preventiva, cómo nos va a ahorrar no solo dinero, que no es lo más importante, pero también es importante, sino dolor y muerte, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que resumir conozcamos. Esto en, señorito, usted que tiene un niño en casa, una niña en casa de 9, 11 años, por el amor de Dios, póngale su vacuna. Si no ha completado su esquema reticular, complételo, de manera que esté protegido contra esas enfermedades que tienen una herramienta para protegerlos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ha sido gracias muy gentil, a ustedes. muy amable. Muy amable, gracias. Vamos gracias, a la pausa y luego regresamos con más aquí en Consulta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos en nuestro espacio de todos los viernes en Consulta y como ya se anunció, estamos con Pilar Collantes, presidenta de la Iniciativa Regional
Voces Ciudadanas. Ella es comunicadora social, especialista en derechos humanos y participación ciudadana además. Maestrías tiene en Salud Pública en la Cayetano Heredia y maestría en Derecho de Infancia y Familia en la Universidad de Barcelona. En la entrevista, el doctor Antonio Quispe. ¿Qué tal? Bienvenida. Un placer tenerte con nosotros esta vez y sobre todo hablar de esta... Vamos a profundizar mucho sobre que un sinónimo de atención primaria es precisamente acceso a la vacunación. Si hablamos de que un sinónimo de la atención primaria y que el Perú es uno de estos países cuyo nivel de atención primaria es paupérrimo para abajo, existen muchas oportunidades de mejora. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo ves este panorama, este mito mágico religioso que se suele decir de que el Perú es un campeón de vacunación y tenemos las tasas de cobertura por los suelos, la cobertura del esquema reticular cayendo, vacunas introducidas de manera fallida y encima de eso tenemos que introducir vacunas nuevas? Muy buenos días a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias de estar aquí y poder compartir. Creo que si lo tenemos que decir en una frase, el desafío es la resignificación de la vacunación. Tenemos que repensarlo y creo que ahí el Estado tiene que repensar su rol. Su rol tiene que ser de garante, de protector y de promotor. No responsabilizar, como bien decías, a los niños adolescentes, a la ciudadanía en general. Entonces eso implica tener músculo para el diálogo. Y ese es el gran desafío del sector, tener el músculo para el diálogo. Eso, como sabemos, cuando vamos al gimnasio en la primera, no vamos a tener el músculo. Entonces esos procesos los necesitamos ya. ¿Y qué te dice el hecho de que un ministro de Salud salga en una entrevista en reiteradas ocasiones preguntando por qué no se vacuna a la población? ¿Por qué esa madre no lleva a su niño a vacunar? ¿Por qué ese adolescente no accede a la vacuna? ¿Qué estamos perdiendo de vista en este escenario cuando la principal autoridad del Ministerio de Salud hace una pregunta tan, digamos, poco correcta? Bueno, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Yo creo que ahí le respondería lo que dijo una líder de un hoyo común en Caraballo. Ella decía, nosotros no es que no queramos vacunar a nuestros niños, es que para llevar a el centro de salud me implica tomar un motocar y me cobran por cada niño. No hay forma que las compañeras lleven a sus niños, a sus nietos. Entonces, ahí viene el tema del diálogo. O sea, hay que entender de que tenemos que escuchar. No podemos hacer políticas públicas de espalda a la población. Y ahí es donde nosotros estamos parados. Si hablamos de cobertura universal, que es lo que tendremos que decir, lo que acabas de señalar precisamente, y no hablar de metas de programación ni responsabilizar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ahí le respondió claramente la señora, y eso ocurre en todas partes. Estamos hablando de Lima, y dice, Caraballo se divide en dos por el puente. Entonces son realidades que hay que entenderlas, ¿no? Importante, ¿no? ¿Y qué podemos decir con respecto a estas recetas únicas? Parece mentira, pero desde un Ministerio de Salud centralizado, encargado de combinar las normas, proponer los proyectos de ley, ejercer las guías, aplicarlas y lanzar recomendaciones de manera única, con una receta única para las 25 regiones, cuando las realidades son completamente distintas. ¿Qué hemos aprendido con respecto a la importancia de que la estrategia de vacunación para Loreto no puede ser la misma que para Puno, no puede ser la misma que para Piura o para Ica o para mismo Lima? Sí, y bueno, completamente de acuerdo. Yo creo que lo primero, sí, en la pregunta anterior señalabas este mito, y es cierto, si nos comparamos, primero quisiera precisar eso, si me permites. Si nos comparamos en América Latina, en primer lugar está Uruguay, está Chile, está Argentina, están otros países, inclusive, por ejemplo, Colombia o algunos otros países de Centroamérica como El Salvador, porque, por ejemplo, ellos tienen una vacuna hexavalente, no solamente para prematuros, sino también para toda su población. Nosotros acabamos de introducir la vacuna de hepatitis A, pero ¿cuál es el gran desafío que tiene el Perú? Que sus metas de programación no son la cobertura universal. Y ahí podemos citar, quiero citar dos. Vacuna contra neumococo, adultos mayores, 30%. Es decir, de ese universo del 100%, el objetivo es llegar al 30%. Y sobre ese 30% llegamos al 20%. Tenemos gestantes, por ejemplo, con la vacuna TDPA, que es pertussis, tétanos, la celular. Llegamos a la meta 60%.
Y sobre el 60% llegamos a menos, ¿no? Entonces ahí, en relación a la pregunta que señalabas. Y lo otro es que se necesita un compromiso en todo nivel y realmente un proceso de diálogo. No hay forma que podamos aplicar una misma fórmula para todo y debemos de tener las lecciones aprendidas. Hay una característica que se va teniendo como cultura funcionaria en el sector salud y creo que acercándose la Semana de las Américas debería de ser un momento de reflexión y te agradezco mucho la pregunta porque lo has descrito y es que hay que ser reflexivos, hay que ser autocríticos y no se ve eso en la gobernanza que se tiene en relación a la vacunación, ¿no? Hay que transparentar las cifras y los promedios nacionales efectivamente esconden inequidad. Mira qué importante, ¿no? Y una de las grandes maldiciones del sistema del Perú, de salud en el Perú es que muchas de esas lecciones carísimas que se han aprendido en los diferentes procesos de vacunación se pierden con las gestiones y las gestiones que entran suelen hacer un borrón y cuenta nueva y pretenden reinventar la pólvora y volver a empezar. Y esta semana de la vacunación, como bien describes, es un momento de reflexión. Entonces, hagamos una reflexión puntual con respecto al derecho a la salud. ¿Cómo esa madre, ese niño, ese adulto, ese anciano pueden ejercer su derecho a la salud en términos de acceder a una primera línea de protección como son las vacunas? ¿Qué hemos estado haciendo, en qué hemos estado fallando? Sí, yo creo que sí, en este momento nos están escuchando los líderes comunales, que son los líderes naturales, ¿no es cierto?, en sus manzanas, en sus cuadras, en el condominio donde viven, es que tienen que acudir al primer centro de salud, al más cercano, pero entrar en un diálogo, revisar los horarios. No podemos tener un calendario que nos diga, digamos, con siglas. Tenemos que tener claro contra qué estamos protegiendo a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas. Tenemos bajas coberturas en sarampión. Ya hemos tenido un caso en el Perú y probablemente pudiéramos tener más. Entonces, que tienen que tener un rol protagónico, que en su ejercicio del derecho que está garantizada la participación de los niños, niñas, adolescentes. Por ejemplo, el Perú acaba de presentar su informe al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y no son recomendaciones las que da el comité, son vinculantes y son de exigibilidad. Entonces creo que la gran lección que tenemos que tener es decir, todos y todas somos sobrevivientes a una pandemia y tenemos que tener un compromiso colectivo. O sea, el bien colectivo tiene que estar en nuestra piel, tiene que latir con nosotros, la tenemos que sentir en nuestra respiración. Particularmente ese es un tiempo histórico para nuestro país. Entonces, creo que se los debemos a los que se han ido. Y en esa lógica es que tenemos que ejercer el derecho, por ejemplo, a la vacunación. De entrar en, eso es derecho, la participación no es un favor, está en el marco jurídico, nosotros estamos a disposición en las redes Voces Ciudadanas para ayudarlos. Rodolfo, mira qué importante lo que mencionas y es el tema de que el derecho a la salud es un derecho que tú tienes acceso, tienes por ley el beneficio, pero también tienes el deber de exigirlo. Exacto. Tienes el poder de reclamarlo. Y si no lo reclamas, no participas del proceso. Y ese balance en quien ofrece el acceso a ejercer ese derecho y quien reclama practicar ese derecho es precisamente de lo que hablamos, que es el acceso y la práctica del derecho a la salud. Y a veces, por lo menos me da la impresión, hay gente que cree que el Estado le hace un favor. No es un favor. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar de chip. Así que la siguiente pregunta que te voy a hacer tiene que ver en cierta medida con esta idea de que estamos en un contexto diferente. Hemos recibido una de las peores pandemias, una mortalidad de las más altas en el mundo, la población entró en un agotamiento pandémico, pero ya han pasado 3 años. La cobertura de vacunación sigue cayendo. ¿Cómo estamos? Ustedes tienen esta herramienta maravillosa de la estadística para cuantificar estos indicadores, tienen semáforos y justamente nos permiten de alguna manera tener alertas tempranas como que, oye, estamos a abril, la cobertura mensual en tal vacuna está por los suelos. ¿Cuál es la proyección de aquí a final de año con respecto a los principales indicadores de vacunación? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, mira, nosotros ahí hemos hecho un cuadro y hemos hecho una proyección basándonos en la información del GIS que está en enero y febrero. Entonces tú tienes, por ejemplo, que en la vacuna neumocócica se ha llegado al 22.32. ¿Qué nos dice enero y febrero? Pero ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que cada mes tenemos que llegar al 7.2
49. Entonces, ¿eso es para llegar a fin de año cuánto? Así es, al 100%. Porque en vacunación no es como en economía, no son así los indicadores. En vacunación, si no llegas al 95%, no lo estás haciendo completamente y vas acumulando un número de niños, de niñas, de personas que no han recibido de manera oportuna su vacuna. Entonces, estas estimaciones tú las puedes, digamos, mirar, y si sigues haciendo lo mismo, no vas a obtener el resultado que esperas. Entonces, tú observas cuando visitas diferentes centros de salud que hay varios puntos que se necesita que haya una suerte de consenso con la población. Son los horarios, deberíamos de tener de lunes a domingo, por ejemplo, la atención, y no ocurre eso. Es más, hay lugares donde solamente se vacunan determinados días. Y, por ejemplo, también ocurre que si se abre un frasco, en algunos casos, no, tengo que esperar que se acumule. La gente no puede esperar, tiene que trabajar, vive del día a día. No son personas que tengan la refrigeradora llena, sino que tienen que cada día ganarse el pan. Entonces, en esa lógica, en esa dinámica, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de convocar a los líderes, a las organizaciones que existen. Tenemos a los comedores populares, tenemos las ollas comunes, tenemos los promotoras de salud que reclaman su visibilidad, ¿no? Mira qué doloroso el diagnóstico que haces, ¿no? Porque el año pasado no cumplimos el rango meta de las vacunas del esquema regular. Y este año, mira la gravedad de lo que está comentando. Está diciéndonos literalmente que si el año pasado no llegamos al rango meta de cobertura de vacunación del esquema regular, en teoría con uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, este año no estamos ni remotamente en camino a cumplir la meta del esquema de vacunación. Y mira este mito, ¿no? Este mito creado de que el Perú tiene acceso a 20 vacunas, que son de los mejores esquemas. ¿Realmente tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo? No. O sea, tenemos buenas vacunas sin duda, que son en muchos casos la misma que se coloca en el sector privado, pero hay otras que no. Por ejemplo, en el sector privado ponen a los niños hexavalente. En otros países han optado, como Chile, como Argentina inicialmente, a los grupos de riesgo. ¿Por qué es importante innovar y ponernos al día con tecnologías como la vacuna hexavalente? ¿Qué ganamos poniendo una vacuna que tiene 6 antígenos para producir respuestas o protección contra 6 enfermedades a la vez? Porque con un biológico, con una vacuna, es un equivalente a equidad. Si tú le colocas una hexavalente a un niño que está en el Tatén de Marañón, a un niño que vive en La Molina, en Lima, estás equiparándolo. Eso en términos sociales. Lo otro, disminuye las veces que tiene que acudir la madre o el padre al centro de salud, el cuidador, y los efectos adversos que otras vacunas dan, como es dolor en la zona. Cuando son muy pequeños, los padres son muy sensibles con esto, con el llanto, con la queja, entonces ya no quieren vacunarlos. Entonces, una manera como cuando tú tienes una situación así, sí debería de considerarse esos elementos. Por eso hablaba al inicio de la resignificación de la vacunación, porque si seguimos pensando que ese mismo algoritmo, el que nos funcionó, el que estuvo antes, entonces no vamos a obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces ahí sí quisiera destacar algo positivo de la nueva directora de MUNI, que hace menos de una semana se ha firmado un compromiso acción en el que han participado organizaciones de base y ha tenido la apertura para dar un inicio de diálogo. Me refiero a ese nivel de organizaciones de base, donde fueron integrantes de sindicatos de trabajadoras del hogar, de ollas comunes, promotoras. Entonces creo que debe ser el inicio de una gran escucha. Muy bien. Ese nos acabó el tiempo. Pilar, ha sido muy amable. Ustedes, muchas gracias. Yo le pediría 20 segundos, una reflexión final, doctor. Bueno, en principio decir las cosas como son, ¿no? Que es importante, por eso es importante tener voces ciudadanas, socios en salud, expertos que conozcan el tema, que nos digan la verdad como es. En esquema regular, que es la protección mínima que tenemos una estrategia que puede mejorarse, que tiene que mejorarse y cuyos niveles el año pasado no los cumplimos y este año probablemente no los volvamos a cumplir. Tenemos una oportunidad, hay un nuevo equipo en el Departamento de Inmunizaciones que puede tener la oportunidad, si se la dan, de hacer las cosas mejor, pero más importante, señorito joven, por el amor de Dios, que tus niños y tus niñas tengan la oportunidad de un futuro, que se protejan contra esas enfermedades que son inmunoprevenibles, colocándole una tecnología de la salud que ha salvado más vidas que cualquier otra intervención en la historia de la humanidad, como son las vacunas. A ese enemigo entre vacunas, bloquéalo, elimínalo, que solo te desea mal, y tenemos la oportunidad de poder salvar miles de vidas con un esquema de vacunación actualizado. Muchas gracias, doctor Quispe. Muchas gracias otra vez, Pilar. Muy gentil. Nos vamos, amables televidentes. Gracias por seguirnos. Hasta luego.